FM Mi Roca. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Dios te bendiga. Es un privilegio estar nuevamente un lunes más en la radio, en este programa que se llama De Pastor a Pastor, que es el programa del Consejo de Pastores de Esteban Echeverría, y que todos los lunes te acompañamos y podemos disfrutar una hora de la palabra del Señor, de información y todo lo que siempre preparamos para compartir juntos. Mi nombre es Carlos Samuel Mancilla, soy pastor de la ciudad, pertenezco al Consejo de Pastores y hoy tenemos una cena de fin de año para lo que es el Consejo, cerrando lo que es el año, así que si vas a participar de este encuentro hoy por la tarde, te vamos a esperar ahí porque seguramente de parte de Dios tendremos grandes bendiciones. Es la cena de fin de año y con esto ya vemos que estamos cerrando el año. Hoy es 12 de diciembre, faltan muy pocos días para que el año termine y en estos pocos días seguramente muchos están cerrando etapas, los estudiantes están pasando de año, terminando quizá la primaria, la secundaria, muchas cosas que a lo largo de estos días han sucedido y van a estar sucediendo. Se viene fin de año y seguramente las iglesias se estarán preparando para recibir un nuevo año con desafíos para cada iglesia. Seguramente estos días serán bendecidos, preparándonos para un año 2023 que, si Dios nos permite vivir, seguramente habrá grandes bendiciones para nuestras vidas. Así que bueno, te doy la bienvenida a este programa, a esta hora del programa, desde FM Mi Roca, la radio de la Iglesia del Ministerio Suriel. Todos los lunes a las 17, recordad, estamos aquí y quería empezar leyendo un salmo. Así que vamos a empezar, es el Salmo 1 que dice lo siguiente: Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que, por el contrario, se deleita en la ley del Señor, y día y noche medita en ella. Ese hombre, esa persona, es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegado el momento, da sus frutos y sus hojas no se marchitan.
en todo lo que hace prospera. Con los malvados no pasa lo mismo. Son como el tamo que se lleva el viento. Por eso los malvados y pecadores no tienen arte ni parte en el juicio, ni en las reuniones de los justos. El Señor conoce el camino de los justos, pero de la senda de los malos termina mal. Ese es el Salmo 1, y si lo has leído habrás visto qué bueno que está, qué interesante es. Si es la primera vez que lo escuchás, seguramente habrás descubierto algo muy bueno de parte de Dios en lo que su palabra nos dice. Justamente quería hablar un poco de la palabra del Señor y por qué desde el Consejo de Pastores de Esteban Echeverría, el CUPE, CUPE, que es la sigla del Consejo de Pastores, Consejo Unido de Pastores de Esteban Echeverría, promovemos como centro la Biblia. Justo en estos días miraba una película que se llama El Manto Sagrado. Todavía no la terminé de ver, voy por la mitad. Es de 1853, no sé si la habrán visto, pero yo cada tanto suelo recurrir a películas bastante antiguas, como habrán visto. Pero en una parte de la película, una de las personas, una mujer, está cantando con un arpa y está en la canción como narrando, como hoy podemos decir cuando uno que hace hip hop, uno que hace rap empieza a cantar y a decir cosas que le van fluyendo en el momento, que va recurriendo a palabras, a ritmos que le vienen en el momento, o un payador que empieza a payar y empieza a sacar de adentro palabras. Esta persona tocando el arpa simplemente en la música empieza a narrar la vida de Jesucristo. Empieza a narrar los hechos de la vida de Jesucristo, su muerte, su resurrección, narrando como si fuera una historia, ¿no? Y es interesante ver cómo las personas sencillamente a través de la palabra de esta persona reciben la historia de Jesucristo contada de una manera distinta, cantada, expresada por una persona que de a poco va narrando a través de la música la vida de Jesucristo. Y lo que yo hice hoy al empezar es simplemente leer la palabra del Señor. Y la palabra del Señor justamente es importante, y quiero que hablemos de eso hoy en este programa, porque la Biblia es el centro de la iglesia y del pueblo de Dios. Somos el pueblo del libro, el pueblo del libro sagrado, somos el pueblo de la Biblia. Yo sé que algunos hay o se ven en redes sociales que como que quieren correr un poco, siendo cristianos, la palabra de Dios del medio. Pero quiero decirte que si quitas la Biblia del centro, sencillamente se estás diciendo me quiero morir, o me estoy muriendo, o estás diciendo voy a una muerte espiritual. Si quitas la Biblia del medio, sencillamente está yendo a una muerte espiritual. Es una muerte espiritual. Y significa que vas camino a destruirte a vos mismo. Y quiero explicarte por qué un poco de esto. La Biblia es importante porque proviene del corazón de Dios. La Biblia proviene del corazón mismo de Dios, porque es la palabra de Dios. Cuando uno dice la palabra de Dios, es el consejo de lo que viene del corazón de Dios. Es puesto en palabra, en su boca, de lo que viene de su mente y su corazón. Pablo justamente habla de la mente de Cristo. Es parte de la revelación de lo que Dios es en esencia, de lo que Él quiere para nosotros y de sus más profundos deseos para la creación.
Nosotros tenemos esto escrito en lo que es la Biblia, lo tenemos en papel, pero si no lo tuviéramos en papel, si no lo tuviéramos escrito en un soporte, en una Biblia, en un libro, por más que no lo tengamos, Dios piensa de la misma manera, porque la palabra de Dios es su esencia. Así que por más que no tuviéramos este papel en este caso blanco, impreso en letras negras, en tinta negra, por más que no los tengamos, o no tengamos la oportunidad de acceder a la Biblia, al libro, al objeto, no importa, porque por más que no lo tengamos, Dios piensa de la misma manera. Y es su revelación, es lo que de su corazón sale a través de su palabra y fue revelada a las personas que fueron escribiendo el consejo, pastores del Consejo de Pastores, socio de la Sociedad Bíblica Argentina. También soy parte de promover las convicciones de lo que es la palabra de Dios y la promoción de la Escritura como centro del cristianismo. La semana pasada viajé a Córdoba, estuve en la asamblea de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, y ahí también en una de las ponencias o en uno de los talleres estuvo Rubén del Rey, que es justamente el director general de la Sociedad Bíblica Argentina, y en ese taller habló de las convicciones que tenemos que tener. Y yo quería también hablar de esto un poquito y trasladar lo que habló Rubén del Rey, el director de las Sociedades Bíblicas, para que lo meditemos juntos y para que lo tomemos como parte de esta charla que estamos teniendo. Y quería comentarte sobre 3 convicciones. La primera de estas 3 convicciones que tenemos que tener es que las Escrituras deben estar en el centro de la vida y la misión de la Iglesia. Las Escrituras, llamarlo Biblia, llamarlo Palabra de Dios, llamarla su ley, como decíamos recién en Salmo 1.3, que es bienaventurado el que se deleita en la ley del Señor y de día y de noche medita en ella. Llámalo como quieras, ley, palabra de Dios, Escrituras. Las Escrituras deben estar en el centro de la vida y la misión de la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? Sos vos, soy yo, somos todos. Somos todos los que componemos la Iglesia de Cristo, que Cristo es la cabeza, y las personas que Él eligió, los seguidores de Cristo, somos la Iglesia. Por eso cuando decimos que las Escrituras deben estar en el centro de la vida y la misión de la Iglesia, cuando decimos Iglesia, estamos diciendo las Escrituras deben estar en el centro de nuestra vida y de nuestra misión. Nuestra misión, que mi misión no es ni más ni menos que las Escrituras. Y de todos los hijos de Dios tenemos una misión en común, que es justamente promover la salvación de acuerdo a lo que el Señor nos ha encomendado, y dentro de esa misión las Escrituras son el centro. Repito, primera convicción, las Escrituras deben estar en el centro de la vida y la misión de la Iglesia. ¿Y cómo sé que tenemos que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, empezando por Doña Rosa de la esquina, el carnicero de la vuelta, mi compañero de escuela, y mostrarle la vida de Dios y que se puede vivir una vida plena, lejos de todas las maldades y todas las pavadas que te presentan en el mundo para destruir tu cuerpo? Sencillamente viviendo una vida totalmente distinta, viviendo una vida diferente, y a esa persona ir a todo el mundo significa empezando por los que te rodean. ¿Y cómo lo puedo saber? Porque está escrito en la palabra del Señor. ¿Cómo voy a saber lo que tengo que hacer si no leo lo que tengo que hacer en el lugar donde me dice qué es lo que tengo que hacer? Que es la palabra de Dios, que proviene de los deseos del corazón de Dios para que yo viva una vida plena. Creo que ya ha quedado claro, pero vamos a avanzar un poquito más. Y de estas 3 convicciones que quiero trasladarte, la segunda es que Cristo es el centro de las Escrituras. Cristo es el centro de las Escrituras. Lee el primer versículo de la palabra del Señor, que el libro es Génesis, capítulo 1, versículo 1, lo lees. De ahí vamos al último versículo de la palabra del Señor, que es Apocalipsis, capítulo 22,
y el versículo último de la palabra del Señor, el versículo 21, que dice que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos. Amén. Toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, el centro de las Escrituras es Cristo. O sea, el segundo punto también me clarifica que si Cristo es el centro de las Escrituras y yo dejo las Escrituras de lado, estoy dejando a Cristo de lado. De estas tres convicciones, la tercera es que justamente es una regla simple que nos lleva a esta verdad, que si Cristo es el centro de las Escrituras, cuando la Biblia está en el centro, Cristo está en el centro. Te las digo de nuevo. Primera convicción, las Escrituras deben estar en el centro de la vida y la misión de la Iglesia. Segunda convicción, Cristo es el centro de la Escritura. Y tercera convicción, si Cristo es el centro de las Escrituras, cuando la Biblia está en el centro, Cristo está en el centro. Entonces, debemos nosotros tener estas tres convicciones plenas en nuestras vidas, en nuestro ser, y decir, yo estoy totalmente convencido de esto, que si quito la Escritura del centro, mi camino es un camino de muerte, primero espiritual, y si es espiritual, obviamente una muerte eterna y una muerte en sí misma. Estas tres convicciones era lo que hablábamos esta semana que había pasado, esta semana que pasó en este taller de la Sociedad Bíblica Argentina. Y yo no puedo despegarme de ser socio, ¿no?, de la Sociedad Bíblica y trasladarte esto y que vos tengas esta firme convicción. Vas a ver que todo te va a ir bien. Todo te va a ir bien. Y como consejo de pastores de Esteban Echeverría, queremos que te vaya bien. Desde la pastoral de la ciudad queremos que te vaya bien. Estamos en mi caso, estamos en Esteban Echeverría. Esta radio llega a muchos lados y en cada lugar hay un consejo pastoral. Si estás en La Matanza, Morón, Guernica, Capital Federal, Lomas de Zamora, Temperley, Banfield, no sé, podemos mencionar barrios y ciudades a donde llegue esta radio. Ahí seguramente hay un consejo de pastores o un grupo de pastores que se unen para trabajar juntos. Así que, sea cual sea el caso, desde la pastoral siempre el consejo va a ser el mismo. Y yo me animaría a decirte que si no te enseñan esto y no te enseñan y quitan de lado las Escrituras, me animo a decirte que esa enseñanza está equivocada. Consejo de pastores de Esteban Echeverría, el consejo central del día de hoy para tu vida desde la pastoral es: la Biblia tiene que ser el centro de tu vida, con estas tres convicciones que te mencioné. Estamos en el programa de Pastor a Pastor, ya casi terminando la primera mitad, avanzando en el programa. Este es el programa de Pastor a Pastor del Consejo de Esteban Echeverría. Mi nombre es Carlos Samuel Mancilla, soy pastor de la ciudad. Estamos hablando de la Biblia como centro de todo, como centro del cristianismo, como centro de quienes somos, siendo Cristo el centro de las Escrituras, por el cual borrar las Escrituras del medio es borrar a Cristo de tu vida misma y caminar un camino de muerte. Así que si te estás sumando luego de haber arrancado el programa, quiero decirte que nuestra convicción es esta. Y voy a contarte a partir de ahora unas, podemos decir, unos puntos, sugerencias también puede ser, o ideas o cuestiones interesantes para que puedas revisar en tu vida familiar o en la iglesia, que son puntos a tener en cuenta. Y el primer punto o el primer consejo es que necesitamos tener una participación en nuestras vidas a través de la lectura pública de la Biblia. Así que el primer consejo es la lectura pública. ¿Y qué es la lectura pública? Es simplemente leer la palabra de Dios en voz alta. Por eso no fue casualidad
que cuando arrancamos el programa leí Salmos capítulo 1. No sé si habrán escuchado el Salmo 1, si arrancaron desde el principio, habrán visto qué bueno que es leer la palabra del Señor de manera pública. Bueno, de hecho la radio es un espacio interesante para hacerlo. En esta radio siempre van a escuchar versículos bíblicos a lo largo de los programas que transmite la radio, porque justamente se trata de hablar, ¿no? Ahora, en tu hogar, que debería ser, ¿no?, también un lugar de lectura pública, y tomarlo como idea, ¿no?, apartar un tiempo, ya sea en la iglesia, en nuestros cultos, en la familia o en diferentes espacios, para la lectura pública de las Escrituras. El poder expresarlo, no tiene por qué ser también leerlo de la manera que lo leí yo, quizá con música de fondo, quizá buscar una manera más didáctica para niños, una manera un poco más moderna quizá con los jóvenes, o en un espacio específico buscar la manera, pero la lectura pública de la Biblia que pueda estar presente. Así que esta es una idea, una sugerencia que se puede realizar, así que buscar la manera. No hay una manera específica, sino saber que si lees la palabra de Dios va a ser algo muy lindo y recuperar algo que históricamente se hacía, ¿no?, la lectura pública de la Biblia, y eso lo podemos leer en diferentes partes de la palabra del Señor. Y cada vez que hubo un gran avivamiento en la palabra del Señor a lo largo de la historia de la iglesia, leemos muchos, por ejemplo en el Antiguo Pacto, en el libro de Nehemías, Esdras, que hubo un gran avivamiento, fue a causa de la lectura pública de la Biblia, y donde la gente podía acercarse a grandes verdades que se había olvidado, pero al escucharla en voz alta y audible pudo regresar a las bases de la palabra de Dios. Así que esa es una primera sugerencia, un primer punto, una idea. La segunda es también, esto quizá también para la pastoral, ¿no?, el tipo de predicación. Generalmente se le llama predicación expositiva, que es promover la predicación de la Biblia simplemente trasladando lo que dice el texto bíblico. También es una manera de hacerlo, buscar un espacio, un domingo, puede ser todos los domingos, puede ser un domingo por mes, pero al haber tantas actividades en las iglesias, muchas, a veces, a nosotros también nos pasa, a mí me pasa que a veces empezamos a hacer muchas actividades, cosas, y estar alerta, ¿no? Cuando nos corremos un poquito, decimos no, volvamos nuevamente a que la Biblia sea expuesta. Por eso expositivo viene también de expuesto, ¿no? Otro punto, o otra idea, otra cosa que puedes realizarla o no, puedes hacer todo, puedes hacer una, puedes tomar ideas, puedes tener una idea nueva, otra que quieras o que se te ocurra, pero siempre yendo a la palabra de Dios como centro. Una es la memorización de la palabra del Señor. Es un recurso muy interesante, así que yo te animo a fomentar la memorización bíblica. Yo reciente leí el Salmo 1, en este caso de la versión Reina Valera contemporánea, y es un buen libro. El Salmo 1 es un buen capítulo para memorizar. Así que si querés memorizarlo, está bueno, son 6 versículos, memorizarlo y vas a ver qué bueno es este capítulo para memorizar. Y en el momento que necesites de la palabra del Señor, seguramente te va a venir a memoria ese versículo bíblico que memorizaste, y que te va a venir y a traer una transformación en tu vida al darle respuesta a una duda, a un cuestionamiento o a un callejón sin salida que en un día se te presente.
posiblemente esa palabra que memorizaste te vendrá a tu auxilio, ¿no? Para cambiar tu día o tu vida en el momento que más lo necesitabas. Otra sugerencia, esta es la cuarta, es un poco más compleja o más completa, que es poder tener una visión integral bíblica, lo que se llama una cosmovisión bíblica, que es mirar todo a través de la palabra del Señor, ver todo a través de la palabra del Señor. Obviamente, para tener una mirada integral bíblica necesitas leer la palabra, necesitas tener una Biblia en tu casa. Es más, deberías tener una o dos versiones. Podés tener la aplicación de la Biblia en tu celular, lo cual es muy bueno porque muchas de las aplicaciones tienen muchas versiones juntas y podés mirar sin necesidad de comprar muchas Biblias, que hoy resulta muy caro tener muchas Biblias en tu casa, diferentes versiones. Así que una aplicación puede ser, pero más allá de una aplicación, yo aconsejo siempre tener una Biblia comprada en la librería de tu congregación o en la Biblia de la librería de tu ciudad, que puedas comprar. ¿Por qué? Porque el celular, cuando estás leyendo, te aparece una alerta de mensaje, te aparece un WhatsApp, te aparece una alerta de las redes sociales, y aunque no quieras, te desvía un poquito de una disciplina espiritual como es leer la palabra del Señor. Así que para tener un momento con la palabra, está buenísimo también tener la Biblia en papel para poder leerla. Ahora decíamos, justamente para tener una mirada integral de la Biblia, necesitas conocer la Biblia, necesitas tener la Biblia, necesitas leer tu dispositivo en la versión que vas a completar, que vas a meditar, que vas a reflexionar. Y una vez que tenés una mirada integral de la Biblia, ahí ¿qué haces? Justamente podés mirar todo, ¿no? De manera transversal, lo que podés hacer es justamente tener esa mirada en la iglesia, en tus relaciones cotidianas, con la gente que te rodea, en la manera de enfocarte con la enseñanza a tus hijos, en la corrección a tus hijos, en tu comportamiento del trabajo, en la influencia de las generaciones que vienen dentro de la iglesia, ayudar a las nuevas generaciones, y justamente a desarrollar esta mirada crítica del mundo a través de la palabra del Señor. Qué interesante, ¿no? Poder verlo de esta manera. Después, un punto más, un consejo, una idea, en la quinta, es la enseñanza, ¿no? Revitalizar la enseñanza de toda la Escritura en nuestras iglesias, la enseñanza de la Escritura. Cantemos, leamos, juguemos, hagamos todo lo que sea que hagamos siempre dentro de nuestras organizaciones que son espirituales, ¿no? Sobre todo nosotros como iglesia que tenemos la Biblia, debemos tener esa enseñanza revitalizada, nuevamente un compromiso diario con poder transmitir la enseñanza de toda la Escritura, ¿no? Podés enseñar sobre David y Goliat, está muy bueno, ¿no? Pero vayamos un poquito para allá a otras historias bíblicas que no sean la que todo el mundo sabe, porque seguramente en tu congregación, si enseñás la palabra del Señor, todos conocen la historia de David y Goliat. ¿Por qué no enseñás otras, no? Para ampliar un poco el aprendizaje diverso, múltiple, integral de la palabra del Señor, desde lo que es una historia bíblica del Génesis, desde el libro de Crónicas, de Mateo, incluso de Apocalipsis, que hay unas lindas enseñanzas e historias que dentro de las iglesias podrías agarrar y tomar para revitalizar la enseñanza. La sexta idea, el punto 6, puede ser incentivar
la Biblia dentro del hogar, ¿no? Nosotros, en mi caso particular, como congregación particular, una de las cosas que hacemos es durante la semana, un día específico, toda la congregación nos juntamos para meditar un libro de la Biblia, pero hacemos lo siguiente: a todos los niños les decimos que puedan dibujar lo que estamos leyendo, aprendiendo y enseñando. Y todos los niños hacen un dibujo con respecto a ese capítulo de la Biblia. Y es interesante cómo los niños dibujan y lo hacen de una manera espectacular, ¿no? Y esa lectura diaria de la Biblia, también un niño, muchos de ellos no saben leer porque son muy pequeños, incluso ellos meditan en la palabra del Señor, reflexionan, aprenden de las Escrituras dentro de la familia con los padres que los incentivan a hacer un dibujo, por ejemplo, una obra artística. No solamente dibujando, sino recortando papeles, utilizando plasticolas de colores, bueno, de muchas maneras. Pero la Biblia en el hogar debe ser un espacio de incentivación para la lectura y el aprendizaje de la Biblia, en lo que se habla, cómo se transmite. Así que la Biblia en el hogar es importantísimo. Y otro punto también, que si yo te lo comento ahora me vas a decir obvio, por ejemplo, o como lo es, vivir la palabra. Y muchos van a decir obvio, seguramente está diciendo no, pero es obvio, es una obviedad, pero más allá de ser una obviedad, a veces en el día a día, a veces corremos nuestra forma de responder ante las situaciones cotidianas, corremos la palabra para responder de una manera que no corresponde, fuera del consejo de la Biblia. Por eso el vivir la palabra es un consejo que todos deberían saber, pero no solamente eso, sino todos los días nuevamente decir, bueno, hoy nuevamente tengo que estar atento, hoy nuevamente me recomprometo, hoy nuevamente tengo que estar atento a todo lo que suceda para poder hacer visible el poder de la palabra mediante las vidas transformadas, mediante la transformación de mi vida. ¿Y cómo vemos la transformación? Cuando vences al pecado, cuando pedís perdón, cuando es imposible hacerlo y lo haces, mostrás tu vida transformada, cuando recomponés tus relaciones familiares con tu esposo, con tu esposa, pedís perdón, te humillás y volvés de nuevo a recomponer tu matrimonio, la relación con tus hijos, es porque estás venciendo todas esas barreras que muchas veces vos te ponés, yo me pongo y dejamos de lado, ¿no? Cuestiones muy importantes como el humillarnos, el pedir perdón, el aceptar nuestros propios errores. Amar al prójimo, cuando amas al prójimo mostrás una vida transformada. Entonces, una manera práctica y obviamente sacrificial, de esa manera haces visible el poder de la palabra mediante la visibilidad de tu transformación, de cómo vences el pecado, de cómo amas al prójimo. Eso es vivir la palabra, que es el punto, la 7 idea, el punto 7, el consejo 7. Son 7 y lo voy a mencionar de nuevo para que lo tengas en cuenta por si se te perdió uno en el camino. Son los siguientes. Uno es la lectura pública. Apartar un tiempo en todos nuestros cultos, nuestras familias o nuestros espacios para la lectura pública de las Escrituras. Segunda idea, sugerencia o punto, que es lograr la exposición de la Biblia a través de nuestra predicación. Promover la predicación expositiva de la Biblia, de qué es lo que dice el texto. Otro punto 3 es la memorización, que es fomentar la memorización bíblica. El cuarto es la cosmovisión bíblica, una mirada integral de todo lo que hacemos a través de la palabra del Señor y de esta manera ayudar a las nuevas generaciones a desarrollar esa misma cosmovisión.
para que no queden nosotros y mueran nosotros, sino las generaciones que vienen lo puedan aplicar. 5. La enseñanza, revitalizar la enseñanza de toda la escritura en nuestras iglesias. Punto 7. O sugerencia, la Biblia en el hogar, en los espacios de nuestro hogar. Incentivar la lectura de la Biblia, si es posible diaria, de manera creativa, a través también de promover en los niños que no saben leer los dibujos, etcétera, en el seno del hogar. Punto 7. Vivir la palabra. Hacer visible el poder de la palabra mediante vidas transformadas que vencen al pecado y aman al prójimo de manera práctica y sacrificial. Bien, para los que se fueron sumando luego, les recuerdo que este programa queda grabado y luego lo vas a poder ver, repetir o volver para atrás. Si es que te interesó y llegaste un poquito más tarde, estamos hablando de la palabra de Dios y la Biblia como centro, que la palabra de Dios debe ser el centro en todo sentido. Y hemos empezado la charla de hoy con 3 convicciones y las voy a repetir. Primero, tenemos que estar convencidos que las Escrituras deben estar en el centro de la vida y la misión de la Iglesia. Segunda convicción, tenemos que estar convencidos de que Cristo es el centro de las Escrituras. La tercera convicción es que si Cristo es el centro de las Escrituras, cuando la Biblia está en el centro, Cristo está en el centro. Vamos a leer también, porque justamente estamos hablando de fomentar la lectura pública y hemos leído el Salmo 1. Quería que leamos otro salmo y que podamos hacerlo juntos. Es un salmo conocido por muchos, pero quiero que lo leamos prestando atención y que también tomes el desafío de poder aprenderte un capítulo de la Biblia de memoria. Ya te había sugerido el Salmo 1, ahora te voy a sugerir el Salmo 23, que dice así: El Señor es mi pastor, nada me falta. En campos de verdes pastos me hace descansar, me lleva a arroyos de aguas tranquilas, me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Me preparas un banquete a la vista de mis adversarios. Derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Este es el Salmo 23. Qué bueno, ¿no? Tener, ahora hablando de las Escrituras, como una práctica de lectura para entender lo que Dios tiene para tu vida. Si vos te sabes de memoria el versículo que dice: el Señor es mi pastor y nada me falta, vas a poder entender, o va a venir a tu memoria cada vez que necesites la confirmación de una verdad bíblica que Dios quiere que esté impresa en tu vida y tu corazón, para auxiliarte en el momento que te sientas como una oveja sin pastor y te sientas en ese momento quizá de soledad, de desolación,
en un momento donde haya sucedido. Quizá sea un momento específico, quizás todo el día estás agradeciendo a Dios porque Él es tu pastor, porque es tu compañía, y es el centro de tu vida, pero siempre está el momento o la situación o ese lugar o ese espacio en el cual justo en tu trabajo, en tu casa, en tu lugar donde te moves cotidianamente, surge algo y en ese momento sentís, ¿no? Algo contrario a lo que deberías sentir, como lo puede ser la soledad, el dolor, o que te dejaron de lado. Es justo ese momento. Seguramente, si tenés la palabra de Dios atesorada, va a venir a tu mente y el Señor te va a hablar por un texto, un versículo como este. Nunca vas a estar sin pastor porque tenés una guía, porque el Señor es tu pastor. Y en ese momento, si estás en soledad, el Señor va a decir: ¿por qué si a vos no te falta la compañía, no te falta mi compañía, no te falta el sentirte completo conmigo? Por eso cuando dice el Señor es mi pastor, nada me falta, significa que en tu momento de soledad no podés tener, no podés sentirte solo. Sí puede ser el momento, pero ahí el Señor tiene que venir a tu auxilio y decirte: no te puedo faltar, porque conmigo nada te falta, conmigo estás en compañía. Y esto trasladado a todas las esferas de tu vida. Cuando el Señor dice nada te falta, es porque Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Qué bueno tener atesorada la Escritura. Seguimos ya en los últimos minutos. Este es el programa de Pastor a Pastor, siempre dándote consejos desde este programa que es el programa del Consejo Pastoral, del Consejo de Pastores, del Consejo Unido de Pastores de Esteban Echeverría, el CUPE. Así que podés seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, ahí estamos también transmitiendo desde el Facebook de la iglesia, de la radio Mi Roca, de esta radio. Podés buscar Mi Roca Iglesia Suriel, ahí podés seguir el programa en vivo, o podés seguirlo en los diferentes lugares que los vamos compartiendo, en mi perfil personal, en los perfiles de los que quieran sumarse a compartir también. Podés compartir este programa para llegar a más y que llegue este consejo, porque si este consejo te gustó, estás escuchando el programa en la radio y querés volver a escucharlo, o sencillamente crees que este consejo puede ser de bendición para alguien, podés compartirlo porque si hablamos de la palabra del Señor, cuando la hablamos sabemos que nunca va a volver vacía. La palabra de Dios se siembra como el sembrador, y que esa palabra va a caer en muchos lados, ¿no? Así que sembremos la palabra del Señor, porque en todos los lados que va a caer, en lugares que quizás no produzcan fruto, que la semilla no caiga en un lugar apto, pero más allá de los lugares poco aptos que caiga la semilla, seguramente si la distribuimos, una de esas va a caer en tierra fértil y va a dar mucho fruto, y ese fruto no va a volver vacío, porque el Señor sabe qué hacer con su palabra y trabaja a través de ella. Por eso hoy su palabra es el centro, lo hemos dicho y lo repetimos de nuevo, no podemos dejar de que sea de esta manera, porque si deja de ser de esta manera, sencillamente, como dijimos al principio, vamos en un camino de muerte. Tenemos un mensaje que llegó al WhatsApp de la radio, de Ingrid, que dice que le gusta el programa, que le gusta todo lo que tiene, y Ingrid siempre está atenta a la programación de la radio, pide también una perlita. Bueno, hemos leído de hecho todo el Salmo 23 y espero que sea de bendición para tu vida. También tenemos un mensaje que voy leyendo en Facebook.
Acá esta piedra nos saluda, dice bendiciones y nos manda siempre un mensaje. Gracias a los que se conectan, también los que están en la radio escuchando desde sus autos, de sus vehículos o de lugares donde te estás trasladando. Que esta palabra haya sido bendición. Y para terminar, quiero, ¿no?, que en el lugar donde estés recibas esta oración con la que vamos a terminar. Confía en el Señor, confía en su palabra, que su palabra sea trabajando en tu mente, en tu espíritu, en todas las áreas de tu vida para transformarte. Si hoy tenías un día complicado, levántate. Dice la Biblia, levántate tú que duermes, o sea, no duermas, levántate, hoy va a ser un día especial para tu vida, y si no lo fue hasta este momento, las horas que quedan serán de gran bendición si confías en el único en quien podemos confiar, que es nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Así que te invito a que me acompañes en una oración para ir de a poco concluyendo. Acompáñame. Padre, gracias porque tu palabra viene a nuestro auxilio. Que no cometamos el error mortal, el error de muerte, que es quitar las escrituras del medio. Que podamos estar firmes y poner tu palabra como centro, para que no nos lleve cualquier viento de doctrinas erróneas, tontas, locas, que podamos por medio de tu palabra centrarnos en quien tú eres. Que los que están escuchando este programa, que han recibido cada una de las cosas que hemos dicho, puedan ver su vida transformada por medio de tu palabra. Que puedas tú obrar trayendo salud física, emocional, espiritual, Señor, incluso financiera, en el área familiar, en sus relaciones con sus hijos. Que tú traigas, Señor, salud integral por medio de tu palabra, que abras los ojos de cada uno de los que han escuchado hoy y puedan salir transformados por medio de tu consejo. Gracias, Padre, por todo. Glorificamos tu nombre y que tu palabra siga transformando nuestras vidas. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Nos vamos despidiendo, no sin antes decirte, todos los lunes a las 17 horas tenemos este programa que se llama De Pastor a Pastor, que es el programa del Consejo Unido de Pastores de Esteban Echeverría, siempre para darte un consejo de la palabra del Señor y acompañarte. Pero no te olvides que la radio tiene programación todos los días, en todo momento, así que conectate a cada programa que seguramente serás bendecido. Te dejo un gran saludo, que Dios te bendiga y será hasta la próxima.